Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre control de presencia. Dejadme presentaros antes UVC en 5 minutos. UVC es una empresa que lleva más de 47 años en servicio de las empresas, prestando servicios, sobre todo en un marco internacional. En UVC impulsamos a las empresas a operar de forma excelente. Creemos que para ayudar a cualquier empresa, ya sea una startup o una empresa consolidada, pequeña o grande, hay 4 pilares que debe operar de forma excelente. Desde consolidar la operación comercial hasta asegurar un buen cumplimiento fiscal y legal. Nosotros trabajamos en dar más negocio, consolidar su operación comercial para vender más. Apoyamos en la gestión de talento, con la buena administración de los procesos de recursos humanos, que es el área en la que yo me especializo. Finanzas bajo control, tener una buena visión de finanzas y gestión de la contabilidad de tesorería, y cumplimiento legal y fiscal, donde UVC asesora de forma proactiva a nuestros clientes, tanto los que operan a nivel nacional como internacionalmente. Y ahora, sin más, vamos a entrar al contenido del webinar que nos ocupa, con noticias calientes. Se acaba de publicar la sentencia del Tribunal Supremo del pasado día 23 de marzo, donde se determina que el registro diario de la jornada no es obligatorio a la vista de la normativa actual. La sentencia viene a argumentar que no se puede extender a la jornada diaria regulada en el artículo 34 del Estatuto del Trabajador lo que viene regulado para las horas extraordinarias en diferente precepto, es decir, en el 35 del mismo Estatuto. Además, argumenta que para otros supuestos, como el contrato a tiempo parcial y jornadas especiales, trabajadores móviles, de la marina mercante y de ferroviarios, sí existe regulación especial, por lo que si el legislador entendiera que con lo establecido en el artículo 35 ya existiera la obligación de llevar dicho registro, no sería necesario articularlo especialmente en otras normativas adicionales. Es de mencionar que dicha sentencia no sienta jurisprudencia, ya que se necesitaría otra en el mismo sentido, pero nos decanta la balanza hacia la no obligatoriedad. Asimismo, la sentencia también deja dicho que sería conveniente una regulación más concreta y clara a este respecto, dado que la redacción actual lleva a este tipo de conflictos. Dejarme que os ponga un poco en situación de por qué ha venido todo este lío y por qué ahora esta sentencia que últimamente, ahora recientemente nos ha cambiado el criterio. Si bien la regulación de la jornada viene en el artículo 34, como bien dice la sentencia, debemos remitirnos al artículo 35 relativo a horas extraordinarias, ya que es este artículo el que ha originado toda la controversia actual. Desde que se publicó el Estatuto del Trabajador en el año 1980 hasta 1994, la redacción del artículo 35.5 rezaba: la realización de las horas extraordinarias se registrará día a día. En 1994, hasta la actualidad, el redactado de este artículo ha quedado como transcribo: a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente. Con esta modificación introducida en 1994, parece que quedaba claro que la jornada se tenía que registrar día a día en su totalidad para así determinar si había horas extras o no. Lo que no parece lógico es que en un artículo que se denomina horas extras venga regulado que tengas que registrar la jornada diaria. Adicionalmente, en el año 2013 aparece una nueva regulación sobre el contrato a tiempo parcial, donde nos vuelve a decir o nos dice exactamente que sí que habrá que registrar las horas tanto ordinarias como complementarias de los contratos a tiempo parcial. Como hemos visto anteriormente en la sentencia, si hay regulaciones posteriores y específicas que sí que nos dicen que tenemos que registrar tanto la jornada diaria ordinaria como las horas extras o horas complementarias que se realizan, no entiende la sentencia el por qué ese precepto tiene que venir ya con anterioridad. O sea, no tiene ningún sentido que regulemos posteriormente cosas que ya estaban reguladas anteriormente. Y en eso se apoya la sentencia de tan reciente publicación.
Por lo tanto, la regulación de la ley no ha sufrido ninguna modificación desde 1994 y sí que sí se concreta para contratos a tiempo parcial en el año 2013. ¿Por qué ahora ha habido tanto ruido con este tema? Si la ley no ha variado, ¿qué ha cambiado ahora? Pues principalmente por estas sentencias que tenemos relacionadas aquí, sobre todo las dos primeras, de la Audiencia Nacional de finales del 2015 y de principios del 2016, donde en ambos procedimientos se reclamaba por parte de los empleados el llevar un control horario con el objetivo de determinar si se hacían horas extraordinarias o no. En ambas sentencias, la Audiencia Nacional falló con la imposición a la empresa de la obligación de registrar o de establecer un registro diario de la jornada. Esto no es nuevo, ya ahí vemos referenciadas dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se han producido otras en el mismo sentido, donde también se obligaba a la empresa a llevar este registro. Lo que ha cambiado en el año 2016 es que la Inspección de Trabajo dictó una instrucción sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias. ¿Por qué la inspección decidió intensificar el control sobre este aspecto como consecuencia de estas dos sentencias de ahora y no anteriormente? Pues habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero como consecuencia de esta instrucción es por la que saltaron todas las alarmas que con la sentencia ahora publicada pues quedarían relativamente anuladas hasta la publicación de una segunda sentencia en el mismo sentido o sentencias contradictorias, pero digamos que tenemos algo más de un carácter superior con la sentencia del Tribunal Supremo, que de momento nos dice que no debemos llevar el control horario diario. Ahora bien, no obstante todo lo anterior, en previsión de un cambio normativo o bien en aplicación de la normativa para los empleados a tiempo parcial o en caso de que las empresas se realicen horas extras, no queremos dejar de indicaros qué requisitos se deberían cumplir. Como hemos visto, o como llevamos viendo en estos meses atrás, las empresas están obligadas a llevar un registro diario de horas en el caso de los contratos a tiempo parcial, a fin de poder asegurar el control de las horas tanto ordinarias como extraordinarias. Hay como complementarias, perdón, los contratos a tiempo parcial no pueden realizar horas extraordinarias, pero sí complementarias. Y en caso de que se realicen horas extraordinarias por parte del resto de los empleados a tiempo completo, hay que llevar un registro de las mismas para su control. Y en caso de existir representación legal de los empleados, hay que comunicarse estas horas extras deben comunicarse a la representación legal de los empleados. Por ello, las empresas deben implantar sistemas de control para elaborar y gestionar estos registros de horas extraordinarias. Entrega de copia del registro, tanto de las horas de los contratos a tiempo parcial como de las horas extras, hay que entregárselas a los empleados mensualmente, hay que conservar dichos registros durante 4 años y, aparte de comunicar, ya hemos dicho antes, en el caso de horas extras, si se abonan las horas extras no se pueden abonar más de 80 horas al año. El resto de horas extraordinarias que se realicen deberían compensarse. Y sobre todo, si se abonan horas extras, abonarlas como tal y no abonarlas enmascaradas en otros conceptos. Ahora veremos más adelante por qué. Sistemas de registros que se han puesto a disposición de las empresas durante este tiempo que ha habido entre la publicación de la instrucción de la inspección y ahora la publicación de la sentencia. Pues se han puesto a disposición sistemas manuales, sistemas electrónicos que tenían que estar disponibles en todos los centros de trabajo. No hay una regulación al efecto de cómo debe ser este registro, ¿vale? Pese a que la instrucción decía que sí que tenía que existir este registro diario, esa instrucción no establecía ningún modelo. Por lo tanto, cualquier sistema de registro en principio sería válido. Lo que sí deben cumplir estos sistemas de registro, o lo que deberían garantizar en todo momento, es la fiabilidad y la invariabilidad de la información. A raíz de las actuaciones inspectoras que se dictaron en la instrucción 3 del 2016,
Estas actuaciones inspectoras iban dirigidas o tenían que focalizarse bajo dos criterios. El primero, según el tamaño de la empresa, y segundo, según la actividad de la misma, dependiendo del CNAE. Las empresas eran entre 4 y 50 empleados a las que se iban a focalizar este control de registro diario, y las actividades principalmente eran actividades de industria de alimentación, industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado, artes gráficas, fabricación de muebles, comercio al por mayor y al menor, reparación de vehículos a motor, actividades financieras y de seguros, actividades sanitarias y de servicios sociales, y adicionalmente el sector hostelería, que siempre está bajo el foco de la inspección. ¿Qué información puede recabar un inspector en una visita in situ? Puede recabar información acerca de la actividad de la empresa y horario de funcionamiento, puede comprobar plantilla y tipología contractual de los contratos, puede comprobar existencia de distribución irregular de la jornada, puede comprobar la realización de horas extraordinarias y sus condiciones, puede comprobar la existencia de cuadrantes de trabajo, puede comprobar el registro de la jornada laboral de los contratos a tiempo parcial. ¿Y cómo va a hacer todas estas comprobaciones? Pues las puede hacer perfectamente mediante entrevistas a los empleados de forma individual y sin que tenga que estar presente ni el representante del trabajador ni los encargados de la empresa. Por lo tanto, preguntas espontáneas en relación a ¿y tú qué haces? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuál es tu hora de entrada? ¿Cuál es tu hora de salida? ¿Te pagan adicionalmente en la nómina cantidades? ¿Cómo te las pagan? ¿Sabes lo que te están pagando? A través de estas entrevistas, conjuntamente con la información que solicita el inspector para acreditar posteriormente en la inspección de trabajo, pues podemos ver a qué conclusiones puede llegar el inspector. Así que tenemos por una parte la información que ha solicitado in situ y por otra la que puede solicitar para que aportemos en una posterior visita. ¿Qué puede aportar en una posterior visita? Pues todo esto que os mencionamos aquí. Listado de trabajadores con sus puestos y turnos realizados. Contratos de trabajo con los anexos y las novaciones posibles que haya habido. Los acuerdos de distribución irregular de la jornada. Los registros de las jornadas de los trabajadores a tiempo parcial. El justificante de la entrega de los registros a los empleados. El desglose de las horas extras por empleado, si las hubiera. Y el justificante de la entrega de los resúmenes a los representantes, en caso de que haya horas extras. Todo esto es lo que la inspección puede recabar luego documentalmente. Recabando toda esa información, tanto la presencial como la que ha obtenido a través de documentos, puede determinar el inspector que ha habido esta serie de cositas que os marco aquí con una cruz en rojo, que ha habido una falta de pago de horas extras, es decir, se han realizado pero no se han pagado, que hay constancia de que hay horas extras y se han pagado más de 80 al año, que se han pagado enmascaradas en nómina, que se han hecho pero no se han pagado en nómina, o que hay falta de registros para trabajadores a tiempo parcial. Y con todo ello, las posibles sanciones o infracciones que se pueden cometer son estas. ¿Se hacen horas extras? Sí. ¿No se pagan? Pues cometemos una infracción, y además grave. ¿Se pagan en nómina? Menos de 80 al año, cumplimos con la legalidad. Estamos pagando pero más de 80 al año, cometemos una infracción. Las estamos pagando enmascaradas, nos va a venir una infracción por cotización adicional, pero además si se han obtenido prestaciones como consecuencia de situaciones que vienen de bases de cotización que se han aumentado incorrectamente por pagar horas extras en otros conceptos, además de cotizar adicionalmente correctamente esas horas extras, vamos a recibir una infracción muy grave por haber elevado prestaciones incorrectamente. Y si se pagan fuera de nómina, vamos a tener la cotización adicional y además la correspondiente sanción. Si no tenemos el registro de horas a tiempo parcial, nos van a considerar ese contrato a tiempo completo, con las consiguientes consecuencias. Nos van a levantar un acta de infracción y nos van a hacer cotizar adicionalmente por todo lo que no hemos cotizado. Si adicionalmente se comprueba
las horas extras por parte de esos empleados que están a tiempo parcial, vamos otra vez a volver sobre esa cotización adicional sobre horas extras. Bueno, pues hasta aquí un poco el resumen de lo que puede pasar si estamos haciendo las extras, si no las tenemos contempladas, si no las estamos pagando, y un poco se nos ha liberado de la obligación de tener el registro diario de todas las jornadas de todos los trabajadores como consecuencia de esta sentencia, que ya os digo, de muy reciente publicación del 23 de marzo, y aprovechando este webinar, pues os hemos puesto en bandeja los comentarios sobre la sentencia y todas sus posibles consecuencias. Así que sin más, muchas gracias a todos por vuestra atención y estamos a vuestra disposición si queréis profundizar más sobre este tema. Muchas gracias.